Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Trimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shayastri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con algunas lecturas y propuestas de reflexión sobre algunos de los textos de el Srimad Bhagavatam, siempre radiante y trascendental Srimad Bhagavatam. Entonces el texto de ayer decía lo siguiente: mientras el Señor desfilaba por el camino público de Dwaraka, una sombrilla blanca le protegía la cabeza de los rayos del sol. Blancos abanicos Shamara se movían en semicírculos, y lluvias de flores caían sobre el camino. Su ropa amarilla y sus guirnaldas de flores hacían ver como si una nube oscura estuviera rodeada simultáneamente por el sol, la luna, el relámpago y el arco iris. El texto 28 es donde vamos a iniciar hoy. Después de que el Señor entró en la casa de su padre, las madres presentes lo abrazaron, y él les ofreció sus reverencias, poniendo la cabeza a los pies de ellas. Las madres estaban encabezadas por Devaki, su verdadera madre. O sea, ya el Señor ha transitado por las calles principales de Dwaraka, recibió el afecto de toda la población y ahora está entrando en la casa de su padre, o sea, en las moradas de su padre, de Vasudeva, que era, por supuesto, un monarca que poseía una posición respetuosa. Entonces, dice que cuando él entró a la casa de su padre, dice aquí que las madres presentes lo abrazaron. El término de madres presentes se refiere a muchas cuestiones. Primero, la literatura explica, se puede ver también en Mahabharata, al parecer en Vasudeva, como de costumbre para los monarcas y sobre todo incluso en la cultura védica, tenían o poseían algunos, incluso varias mansiones, varios lugares de vivienda, de reposo, y también poseían o tenían varias esposas, todas aceptadas oficialmente. O sea, se trata de esposas oficiales y no simplemente de amantes, sino esposas oficiales. Y las esposas estaban conscientes de la naturalidad entonces de ese tipo de vínculo afectivo. Era el esposo, en este caso, tenía la responsabilidad de atender apropiadamente a cada una de ellas, velar por todas sus necesidades en todo sentido y que todas se sintieran felices y satisfechas con su esposo. Incluso entre ellas intercambiaban, conversaban, se animaban las unas a las otras, se aconsejaban las unas a las otras de cómo complacer y alegrar a su maravilloso esposo. Estamos hablando de personalidades muy elevadas. Vasudeva no es cualquier cosa. Vasudeva es una expansión incluso de el propio Señor en forma de porción plenaria, y por tanto sus esposas tampoco eran cualquier cosa ni mujeres simples, sino que también eran expansiones de la propia potencia interna
del Señor Supremo. Vamos a recordar que todo lo que tiene que ver con las apariciones del Señor, las apariciones de Krishna en el mundo material, ya sea de una forma o de otra, está armado por elementos que pertenecen al séquito de almas relacionadas íntimamente con él. Cuando Krishna aparece, aquella potencia que asume la forma de su supuesto padre, su supuesta madre, etcétera, etcétera, no son criaturas del mundo material ni nada de eso. Son propias potencias íntimas del Señor que asumen el papel de padre, o sea, se personifican como padre, madre, etcétera, etcétera. Y por tanto las esposas, en este caso del padre, también son, por ende, potencias, son expansiones de la potencia espiritual del Señor que se personifica como las esposas necesarias para esa obra en específico, para esa historia en específico, en este caso de Vasudeva. Este es un punto que siempre debemos tener en cuenta porque la tendencia es de enfocar cada texto de la literatura sagrada desde nuestra experiencia material, desde nuestros conceptos materiales, desde nuestras predisposiciones o enfoques o paradigmas en los cuales hemos sido criados y en los cuales también hemos tomado referencia por vivencias personales. Eso es un error, por eso la literatura sagrada no se debe leer como autoestudio, o sea, yo leerlo yo, estudiarlo yo solo, no, ni se debe hacer tampoco antes de un proceso adecuado de purificación creciente de la mente y del corazón. Como dicen los budistas zen, primero tienes que vaciar la copa de tu mente, vaciar el tazón de tu mente, porque nuestra mente está llena de cuestiones que lo único que van a hacer es desvirtuar el verdadero mensaje que la literatura sagrada en este caso nos transmiten. Por eso es importante la presencia de un guía, de un instructor, del maestro espiritual o de un gran alma que, comprendiendo adecuadamente la claridad del mensaje y del asunto, nos pueda ilustrar con nitidez de qué se trata y pueda ayudarnos a ir corrigiendo todas las distorsiones que nuestra caprichosamente va a irle dando a la literatura. Por eso se dice también que en un principio estas cuestiones se deben de aceptar tal y como se escuchan por fe completa, por obediencia y por confianza en que son ciertas. Y se debe detener todo intento de cuestionamiento por parte de la mente, porque se debe comprender que la mente no está en la mejor posición de valorar o de criticar ningún asunto de procedencia trascendental. Entonces se debe entender también que hasta que no se complete un proceso de primera purificación o primera reubicación, entonces no podemos darnos a la tarea de intentar comprender el asunto. Primero es la aceptación y la comprensión viene después como fruto de la purificación creciente, de las buenas compañías y de la escucha adecuada. Todo esto a la misma vez que se va manteniendo la práctica del servicio devocional conforme se nos indicó de modo personal y de modo individual. Si seguimos este método, entonces de seguro nuestro corazón se aquieta, nuestra mente no se perturba y simplemente vemos esto como una cuestión muy natural. Entonces, ¿por qué decía que el término madres tiene varios significados? Primero está el significado que conocemos, o sea, el significado de la madre biológica, o sea, aquella que es el tronco de donde el hijo es una rama. Desde el punto de vista material se debe entender que el hijo es como una expansión del cuerpo de la madre, realmente es una expansión del cuerpo de la madre desde el punto de vista fisiológico, o sea, físico, orgánico, así como una expansión también del padre. Pues si vamos al núcleo esencial, allí se unieron espermatozoide y óvulo, hay una parte de la información genética del padre, una parte de la información genética de la madre, y entonces sale una nueva combinación que es lo que se le llama hijo posteriormente, pero tiene en sí mismo parte del padre y parte de la madre. Estoy hablando desde el enfoque biológico, desde lo que corresponde
al hijo como cuerpo material. Entonces tenemos allí primero ese concepto de madre. La literatura védica también acepta como madre de una criatura a las nodrizas, o sea, aquellas personas encargadas, existían por supuesto en el pueblo védico, de cuidar, educar, incluso amamantar al niño. No eran su madre biológica, pero tenían capacidades y cualidades perfectas para hacer estas funciones de educar, cuidar, proteger y de amamantar al niño. Casi nunca era la madre biológica quien amamantaba, sino que las nodrizas eran las que se dedicaban a esta tarea. Entonces a ellas, fueran las que fueran, el número que fuesen, también se les consideraba madre de la criatura, y la criatura crecía, era educada, creciendo, teniéndolas también como madre. Las esposas de los brahmanas o las esposas de los sacerdotes o las personas dedicadas o instruidas en el conocimiento védico e instruidas en todo lo referente a las cuestiones de la ley védica, de los rituales, que eran quienes dirigían al pueblo en ese sentido, las esposas de esas personalidades también eran aceptadas como madre, puesto que el brahmana era la persona que servía como padre del conocimiento, padre en la instrucción del conocimiento al pueblo, incluyendo a ese niño mientras fuera creciendo. Entonces se debería entender que si él era aceptado como padre, entonces su esposa era también aceptada como madre. A las vacas también la cultura védica la tiene como madre, desde el punto de vista que la cultura védica, al ser una cultura que centraba su alimentación en gran parte alrededor de la leche y los productos lácteos, y esta leche y productos lácteos, por supuesto, entonces necesitaban de la presencia de la vaca, entonces se aceptaba a la vaca como la madre, porque la vaca garantizaba gran parte de la alimentación desde que las criaturas, en este caso por supuesto los seres humanos, eran pequeños. La tierra es otra de los elementos que es tenido como madre en la cultura védica, así como también las escrituras. Entonces, esto de cuando el Señor Krishna entra a la morada de su padre, dice que las madres allí presentes lo abrazaron. Podemos entender que todas las madres allí presentes, Devaki, o sea, la verdadera madre directa, biológica, por decirlo así, que estaba allí presente, por supuesto. Las nodrizas que estaban allí presentes, las demás esposas del padre que estaban allí presentes, las respetadas esposas de los brahmanas que pudieran estar allí presentes. Entonces se entiende que todas esas personas, todas esas mujeres comenzaron a saludarle y lo abrazaron con el mismo sentimiento de amor puro con que las personas del pueblo le lanzaron flores, con que las personas del pueblo adornaron las plazas principales, con que los brahmanas que salieron a su encuentro cantaron himnos de alabanza, con el mismo amor puro con que las mujeres desde las azoteas lo miraban y estaban ansiosas porque él las mirara, con el mismo amor puro que en conclusión todo el pueblo salió a concederle una ofrenda desde sus cualidades personales. Vamos a recordar siempre un detalle que hemos mencionado: el amor a Dios, en el caso del amor puro, es el mismo en cuanto a su calidad en todas aquellas almas que están en ese estado de purificación. Donde cambia es en la variedad. Es como los colores, siempre acuérdense de la luz y los colores. No hablo ya de los colores, ¿no?, de pintura, sino los colores están contenidos en la luz realmente. Entonces, todos los colores son en verdad luz, pero aunque son luz en cualidad, comparten la misma cualidad que la luz en sentido general. Todos son luz, no todos
pertenecen al mismo espectro de onda electromagnética. Esto quiere decir que no todos tienen la misma frecuencia y por tanto no todos tienen la misma longitud de onda y por tanto tienen una variedad cromática, pero sin embargo al mismo tiempo todos comparten la misma cualidad o la misma categoría, son luz. Ahora aquí estamos viendo a un grupo de criaturas que está mostrando un tipo de afecto que hasta este momento no se había mencionado aquí en Dwaraka. Ya vimos a los brahmanas mostrando afecto al Señor, a las damas de la ciudad mostrando su afecto, incluso vimos a las prostitutas saliendo al encuentro de él y mostrándole su afecto a su manera, a su modo. Vimos a los artistas, a los dramaturgos, a los poetas. Hemos visto diferentes tipos de muestras de afecto o diferentes tipos de variedades cromáticas en cuanto al sentimiento amoroso hacia Dios. Y aquí aparece una nueva, el amor maternal. O sea, está explicando que también hay una forma de amar al Señor Supremo, una forma pura que es desde la perspectiva maternal. Las personificaciones de esta forma pura son en Vrindavana, Madre Yashoda, que es la madre adoptiva de Krishna durante su niñez y adolescencia. Y aquí en Dwaraka está Devaki, que es la madre desde donde salió Krishna, por decirlo así, desde el punto de vista material. Hay un sentimiento original que es el sentimiento de amor maternal. Ese sentimiento existe, como es lógico, cualquiera lo puede ver. La mayoría de ustedes lo han experimentado como madre y algunas como abuela. Por tanto, es un sentimiento real. Ahora, si ese sentimiento es real, entonces quiere decir que también existe en la morada trascendental de Dios. Eso quiere decir que también en la morada trascendental hay almas puras que están viviendo constantemente y eternamente inmersas en una serie de pasatiempos donde ellas están cuidando, protegiendo, alimentando, etcétera, etcétera, regañando, educando, sintiendo miedo por el Señor. Este sintiendo miedo es, ay, ¿dónde estará? Que no aparece, preocupación maternal. Fíjense, aquí ya la visión védica del conocimiento profundo sobre Dios se aleja un poco en el sentido de profundidad de la visión de otras culturas, incluyendo el enfoque del cristianismo, porque el enfoque del cristianismo llega hasta el máximo. Allí Jesús de Nazaret nos muestra a Dios como Padre, pero no nos muestra a Dios como Hijo. O sea, la posibilidad de relacionarnos con Dios a manera de hijo. Después algunos místicos más para acá, siglo XV, hay una explosión de amor por Dios desde el punto de vista de amante o amor conyugal. Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, disculpen, pero se queda allí porque fue muy censurado. De hecho, porque la iglesia no aceptó ese tipo de sentimiento, eso resultó escandaloso. Entonces, si echamos una ojeada general al cristianismo, vamos a ver que todo se circunscribe o viene la barrera de Dios como Señor omnipotente, todopoderoso, para otros incluso algunos Dios como castigador y en todo caso Dios como amigo y Dios como Padre. Entonces, el sentimiento de obediencia total o el sentimiento de servidumbre absoluta hacia Dios, el sentimiento amistoso con respeto hacia Dios y el sentimiento filial desde el punto de vista de hijo hacia el Padre, totalmente también respetuoso, entregado a la voluntad del Padre. Son los tres sentimientos básicos que vamos a ver expuestos en la historia del pueblo judío y por supuesto en la historia del cristianismo. Pero el pueblo védico nos muestra otros tipos
de sentimiento, otra madurez en el sentimiento en la relación con Dios, que es el sentimiento filial también, pero a la inversa, o sea, Dios como hijo, y el sentimiento conyugal. Vamos a recordar, vamos a entender esto para que vean lo simple que es de entender si se explica adecuadamente y si abrimos adecuadamente también nuestro corazón. Toda criatura está constituida de tres potencias básicas que a la vez se subdividen en ilimitadas. Estas tres potencias son la potencia de la eternidad o de la existencia, la potencia del conocimiento de la conciencia y la potencia de la bienaventuranza y el amor. Todas criaturas están constituidas, o sea, ellas tienen una forma hecha de eternidad, hecha de conocimiento y hecha de bienaventuranza o amor. Ahora, esa potencia de amor específica tiene en cada criatura una tendencia también específica de proyectarse o de manifestarse, porque ninguna criatura tiene en sí a la potencia de amor en toda plenitud, sino que la tienen parcializada. O sea, está allí la potencia de amor, pero tiene la tendencia de asumir una especificidad. Esto se traduce en un modo específico de amar, una manera desde la cual sienten amor. Esto se refiere al sentimiento. Si echamos una ojeada acá en este mundo con cuidado a lo que llamamos sentimiento amoroso, vamos a ver que está el sentimiento amoroso a la manera del amigo, a la manera del siervo fiel, a la manera del padre y la madre o los familiares mayores, a la manera de los menores, o sea, los hijos, los nietos, como aman a su padre, y a la manera de las amantes, los amantes, o sea, el sentimiento conyugal. Ahora, si cada criatura, desde el punto de vista espiritual, tiene en el fondo una tendencia de manifestar su potencia de amor y esa tendencia es además eterna, eso quiere decir que en la morada de Dios esa tendencia tampoco les cambia, sino que ellos también van a poderla manifestar a plenitud. Entonces, ¿cómo pudieran ellos manifestarla a plenitud? Manifestar el amor puro por Dios a plenitud, la relación amorosa con Dios a plenitud y al mismo tiempo conservar la naturaleza de la tendencia parcial de cada uno, o sea que es parte de la propia esencia de cada uno, si no existiera en esa morada la posibilidad de asumir también el papel de madre, esposa, amante, amigo, siervo, etcétera, etcétera, del mismo objeto de amor, en este caso el Señor Supremo, porque en el mundo espiritual es el único objeto de amor que hay. Y ese amor sucede sin ninguna búsqueda de un beneficio secundario. Entonces la felicidad o el ananda, la dicha de cada una de esas almas en esa plataforma de perfección o en ese plano espiritual consiste en estar constantemente, eternamente inmersas en ese tipo de relación específica. A Madre Yashoda, por ejemplo, la que actúa como madre de Krishna, no le interesa ser esposa, no le interesa ser en pastora vaca, no le interesa ser uno de los pastorcillos que juega con Krishna, porque ella está llena completamente en su sentimiento maternal, de amor maternal. Ella está eternamente pensando como madre, sintiendo como madre, comportándose como madre. Y como el sentimiento maternal, la conducta y la perspectiva maternal inunda por completo toda su existencia y le da todo el gozo que ella como criatura espiritual necesita, y ese gozo está en expansión constante, entonces ella se mantiene eternamente siendo madre o sintiéndose como madre del Señor Supremo. Evidentemente, el Señor Supremo no tiene madre, no tiene padre, no tiene comienzo, no tiene final. Entonces uno se podría preguntar, entonces, ¿cómo es que esta criatura, cómo es que el alma espiritual
vive ese sentimiento o se relaciona de esa manera con Dios. Entonces ahí entra Yoga Maya, la potencia espiritual del Señor. Así como Maya te hace vivir la sensación y la ilusión de que eres madre en este mundo material, entonces en el mundo espiritual, Yoga Maya, el Maya místico, el Maya puro, el Maya que no es sombra, sino que es el Maya original, el perfecto, es quien permite que la entidad viviente quede bajo el hechizo del amor por Dios, condicionada espiritualmente a un tipo específico de noción o sentimiento. Un día, por ejemplo, estaba el padre adoptivo de Krishna, Nanda Maharaj, y entonces un brahmana le dijo que mira, que Krishna en verdad era el Señor Supremo, entonces que cómo era posible que lo tratara como hijo, y él le dijo, mira, qué tonterías dice, que Krishna es el Señor Supremo, él es mi niño querido y adorado, e incluso le dijo, suponiendo que llegara a ser o que en verdad fuera el Señor Supremo, a mí no me interesa eso, yo lo sigo amando y lo sigo queriendo como mi querido niño adorado y por tanto debo protegerlo porque está indefenso. Ese es el hechizo de Yoga Maya, maravilloso hechizo y dichoso hechizo que hace que una minúscula criatura, un átomo espiritual, confundido en el amor verdadero, vea a aquel que es el Todopoderoso como algo inofensivo, frágil, delicado, que necesita cuidado. Entonces Krishna permite que esto suceda, Él permite que lo vean así. Entonces al mismo tiempo Él permite que Yoga Maya incluso lo tome a Él, para Él sentirse como un niño indefenso que quiere disfrutar de la protección de su Padre. Entonces Yoga Maya ocupa a los dos, a la porción del Señor y al Señor, para que puedan vivir una relación de amor perfecta, de amor puro. Es maravilloso, es muy maravilloso. Entonces tenemos que el espectro de relación con Dios se amplía desde el punto de vista de la experiencia de las grandes almas que lograron profundizar un poco más en este sentido. Este tema no es un tema de discusión, ni es un tema para decir que unos tienen la razón y otros no, ni para enfrentarse entre tendencias culturales o entre tendencias doctrinales que explican teóricamente las relaciones con Dios. Es un tema para reflexionar en profundidad y para entonces poder meditar en este asunto, el asunto de la potencia de amor que yace en toda entidad viviente, cómo esa potencia de amor tiene una tendencia en específico y cómo entonces esa tendencia se manifiesta o se podría manifestar en el mundo espiritual. En el plano espiritual la criatura no niega su tendencia original. Lo único que pasa es que esa tendencia se dirige absolutamente hacia el Señor. De eso hemos hablado también. Las tendencias naturales, y hablo de las naturales, no de las adoptadas parcialmente acá como hábitos y cosas así, no. Las tendencias reales que existen de forma natural en lo profundo de la chispa espiritual nunca se pierde porque son parte constitucional de ella. Entonces es una tontería pensar que al acceder al reino espiritual se queda sin ella. Lo que sucede es que esa tendencia queda completamente purificada, o sea, puede ser manifestada a plenitud por la criatura, pero en su verdadero sentido, en el único sentido que puede ser satisfecha a plenitud, que es el sentido de la relación con Dios. Entonces, cuando una criatura logra juntar su amor por Dios, su entrega a Dios, cuando Dios se convierte en el único objeto adorable de su vida, cuando Dios inunda todo su pensamiento, su corazón, todo, absolutamente todo en este plano de conciencia material, cuando solo Dios es en ella y en relación a Dios es que todo lo demás es. Cuando eso se vuelve perfecto,
cuando ya no queda el más mínimo vestigio de atracción hacia nada más que no sea hacia ese magnífico Señor. Entonces a eso se une su tendencia amorosa. Y entonces esa tendencia amorosa, al unirse con el Señor, da la posibilidad de cuál es el papel que esa criatura va a desempeñar o desempeña en el plano de conciencia espiritual. En la perfección de la purificación, por ejemplo, vamos a suponer que un alma tiene la tendencia amorosa maternal. Ella en lo profundo tiene esa tendencia. Ella desea en lo profundo vivir el amor al estilo maternal. Ella desea ser madre, pero debido al paso de las vidas y a las austeridades que ha realizado y a las caridades que ha ofrecido y a las oportunidades buenas que ha tenido de rozar con grandes almas, ella se ha ido purificando en cuanto a la atracción por el mundo material y a su concepción material de la existencia. Y esa purificación le ha llevado a que en la vida actual entonces ella tenga ese deseo de ser madre, pero también tenga el deseo de atracción total por el Señor. Entonces, por lógica, esas cosas se van a juntar las dos. Ella va a querer ser madre, a desear sentir ese placer de la maternidad, pero al mismo tiempo no quiere sentirlo con nada más que no sea con el propio Señor. Entonces ella está lista para, en alguna de las historias o apariciones del Señor en los universos materiales, ella pueda ser convocada para asumir el papel de madre del Señor. Y así lo mismo pasa con el sentimiento de amigo, el sentimiento de sirviente, el sentimiento de... Lo dejo aquí porque el tema es un tema profundo, pero es para que vayamos un poquito entendiendo cómo es esta cuestión de las tendencias de amar y cómo el espectro amoroso varía como parte de la naturaleza individual de la criatura espiritual y cómo es que este espectro se enfoca después y se une perfectamente a la adoración del Señor. No se sacrifica, sino que se une perfectamente a la adoración del Señor. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos vaya guiando y vaya permitiendo que vayamos viviendo un proceso de comprensión progresiva y que nos vaya siendo conscientes de que en la medida que vayamos entregándonos a la práctica del canto y reflexión meditativa profunda sobre los santos nombres con gozo y dulzura, en esa misma medida todo se irá despejando e iremos accediendo a la real comprensión de estos asuntos, porque aquel que intente, repito, comprender estos asuntos desde su esfuerzo filosófico, etcétera, etcétera, lo único que va a conseguir es enredo creciente y locura. Solamente eso. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nichinamine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Vasacha Deshatarine